La Contraloría General de la República inició una investigación especial al gobierno tras denuncias que realizaron diputados de oposición por un supuesto intervencionismo electoral en torno al plebiscito del 4 de septiembre. Vamos a profundizar en este tema, para eso ya estamos en contacto con María Jaraquemada, directora ejecutiva de Chile Transparente. Muchas gracias por acompañarnos, muy buenos días. Hola Nicolás, muy buenos días. A ver, primero que todo, ¿cómo se evalúa esta acción de la Contraloría en esta investigación especial a distintas reparticiones del gobierno con respecto a las acusaciones de eventual intervencionismo? A ver, yo creo que este tema ya estaba en la opinión pública de manera muy potente y a su vez habían cuestionamientos que al menos yo no comparto sobre la posible falta de autonomía del Contralor General de la República en esta situación. Por lo tanto, yo creo que es una muy buena señal la que está dando Contraloría. Yo creo que cuando estamos en un momento de una crisis muy grave de confianza hacia nuestras principales instituciones políticas, acá esta señal es potente de que efectivamente la Contraloría va a cumplir con su rol, va a hacer las investigaciones que correspondan y los reproches cuando correspondan. Yo creo que es una manera de darle la señal a la ciudadanía de que efectivamente este tipo de instituciones cumplen con su función y son lo autónomas que tienen que ser. Interesante, María, hacer un paréntesis ahí a que fue la declaración ayer del Contralor Jorge Bermúdez cuando se le mencionaba justamente estas críticas con respecto a que lisa y llanamente la Contraloría no estaba haciendo su trabajo en términos de la fiscalización y finalmente los procesos que pueden terminar en esta investigación especial. Recordemos que esta investigación nace de las denuncias que fueron entregadas por parte de parlamentarios de oposición. Pero, ¿cómo reacciona ante eso desde Chile Transparente? Decía el Contralor ayer, estamos haciendo lo que podemos, no somos políticos, somos funcionarios públicos. Hay un tema también de la capacidad, como todo limitada, digamos, pero el margen que tiene la Contraloría para ejercer su función fiscalizadora, ¿qué preocupa? A ver, yo creo que hay dos cosas aquí. Uno, en general a todos y a todas nos gustaría que muchos temas en el sector público funcionaran de una manera más rápida, pero también los procesos tienen sus etapas, son importantes y tenemos que recordar que todas las personas y las organizaciones o entidades públicas que son investigadas tienen también derecho a responder y dar información para que la entidad resuelva con toda la información sobre la mesa. Yo creo que eso es muy relevante y por lo tanto, por mucho que nosotros quisiéramos acortar los tiempos, tener respuestas más rápidas, siempre van a haber unos procedimientos que tenemos que respetar para que esas decisiones sean las más completas, acertadas y con todos los antecedentes sobre la mesa. Yo creo que ese es un primer tema. Un segundo es que yo creo que también es muy relevante entender cuáles son los límites que tiene Contraloría respecto de las decisiones que puede adoptar. Entonces yo creo que aquí también hay que ser muy claros con la ciudadanía y la opinión pública respecto de qué es lo que podría ocurrir si es que efectivamente Contraloría detecta ciertas irregularidades o ciertas faltas al deber de presidencia. Sí. Porque si no podemos generar falsas expectativas que después solo lo único que hacen es volver como un boomerang de vuelta hacia la propia clase política porque la ciudadanía se queda con la percepción de que las entidades no hacen lo que deberían hacer, los hechos no tienen consecuencia y finalmente eso vuelve a la misma clase política como responsable de que estos hechos no tengan consecuencias. Entonces yo creo que ahí hay que ser muy claros y muy cuidadosos y creo que el Contralor se notaba cierta molestia, ¿sí? Sí. El Contralor ayer eso fue lo que trató de decir y muchas veces uno puede estar en desacuerdo con ciertas decisiones de Contraloría, uno le gustaría que hiciera más en algunas situaciones, poner los acentos en algunos temas, etcétera. Pero yo creo que en general, y esa es una evaluación que hay tanto en nuestro país como internacionalmente, Contraloría cumple su rol de manera muy relevante y eso ha implicado que nosotros en nuestro país, por ejemplo, tengamos niveles de corrupción bastante menores que los que hay en otros países de la región y que el deber de presidencia y lo que estamos hablando hoy en día sea tan relevante en la administración del Estado porque efectivamente existe una Contraloría que está marcando la cancha. Entonces yo creo que eso es lo primero, tenemos que tener mucho cuidado con no pasar a llevar a instituciones tan relevantes en momentos tan álgidos y tan polarizantes como pueden ser las elecciones y particularmente un plebiscito de esta envergadura. Claro, porque, y voy a ir al tema de la presidencia y la investigación que desarrolla Contraloría, pero siempre en ese mismo punto creo que es súper relevante analizarlo. Desde algunos personeros políticos, no se decía directamente, pero se dejaba o se ponía una duda con respecto a la autonomía de la Contraloría General de la República. A ver, yo creo que Contraloría ha demostrado que es bastante autónoma y de hecho eso lo demuestra que ha recibido críticas transversales en distintos momentos por sus decisiones.
Cuando una figura como el Contralor, con el poder que tiene y con el rol que debe cumplir, recibe críticas políticas transversales, significa que está cumpliendo bastante bien su función. Si no recibiera críticas de ningún sector, yo me preocuparía mucho, ¿ya? Entonces yo creo que la Contraloría ha mostrado su autonomía. Otra cosa es que puede que nosotros no estemos de acuerdo con sus decisiones particulares, con su razonamiento, con sus fundamentos. Yo creo que eso perfectamente lo podemos hacer. Pero otro tema es criticar a la institucionalidad per se. Yo todavía no he visto fundamentos reales para estar de acuerdo con la afirmación de que Contraloría no tiene la suficiente autonomía. Si la crítica fue porque se tardó mucho, yo creo nuevamente que hay que entender que hay ciertos procedimientos y etapas. Exacto. Si la crítica es porque la persona que se desempeña en la jefatura de la división jurídica es hermano de un diputado que está liderando la campaña del apruebo, yo creo que esa es una crítica válida en el sentido de, oigan, acá puede haber un posible conflicto de interés, pero esa persona ya se inhabilitó. Por lo tanto, ese conflicto de interés no debiera producirse. Pero de ahí a decir que la Contraloría no es autónoma, yo creo que es un salto muy grande. Insisto que tenemos que tener cuidado con nuestras instituciones, porque el plebiscito pasa, es un salto grande pero y las peligroso. instituciones, exacto, el plebiscito pasa, pero las instituciones van a quedar. Sí. Y lo peor que nos puede pasar es que instituciones que cumplen lo suficientemente bien su rol, pueden ser perfeccionadas, etcétera, como Contraloría y el Servicio Electoral, nosotros finalmente las debilitemos por razones infundadas y de política coyuntural. A ver, vamos al tema en cuestión, María, y la visión que tienen ustedes como Chile Transparente con respecto a lo que da inicio a todo esto, las críticas con respecto a falta de presidencia. Cuando no hay presidencia o hay una falta de presidencia, el paso lógico puede ser llegar a intervencionismo electoral, que tiene que ser demostrado y tiene que haber un proceso, y uno tiene que, más allá de los dichos que pueden en redes sociales o de personeros políticos, tiene que haber un proceso que en este caso cumple Contraloría General de la República. Ahora, desde los hechos, desde las distintas actividades que llevaba el gobierno con esta campaña Voto Informado, que es la clave acá, de entregar la propuesta de nueva Constitución para que la gente lo lea, para que llegue informado a la votación, se han hablado de ciertos límites o ciertas líneas más o menos delicadas o delgadas que se han pasado. Por ejemplo, el día de ayer un sector criticaba al presidente de la República por una actividad donde se anuncia este plan copago cero y inmediatamente alude al artículo 44 de la propuesta de nueva Constitución. ¿Esto puede ser considerado como falta de presidencia en una actividad del gobierno con respecto a la salud? ¿Terminar hablando de un artículo de la propuesta relacionado con un cambio en el sistema de salud en Chile? A ver, yo creo que esta delgada línea se hace aún más delgada en los casos de los plebiscitos, que son situaciones bastante nuevas y excepcionales para nosotros, ¿ya? Y yo creo que el rol del gobierno aquí tiene que ser, tal como lo ha dicho Contraloría y como se entiende, en el fondo es propender a que la ciudadanía participe primero. O sea, yo creo que tenemos que promover y comentarle a la ciudadanía que hay un voto obligatorio, y también tratar de que la ciudadanía vote lo más informada posible respecto de los distintos contenidos, implicaciones, etcétera, del texto que se somete a plebiscito. Pero efectivamente todas las opiniones personales, valoraciones, calificativos, adjetivos, yo creo que ahí es donde cruzamos esa delgada línea y efectivamente podemos estar vulnerando nuestro deber de presidencia. Obviamente las autoridades, incluso el presidente de la República, tienen su derecho a libertad de expresión, claro, y ellos pueden emitir sus opiniones, pueden decir cómo van a votar, etcétera, pero también tienen mucho más restringido que tú y yo esa libertad de expresión, porque efectivamente también es el presidente de la República. El presidente de la República lamentablemente lo es 24/7, es muy difícil separar a Gabriel Boric, persona natural, del presidente de la República, Gabriel Boric. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que el gobierno entienda, y los municipios también, pero también el Congreso y otras entidades autónomas que sí andan valorando y opinando sin que escuchemos críticas del deber de presidencia. El deber de presidencia es para el Estado, ¿ya? Sí. Lo que pasa es que respecto del gobierno central y los municipios se hace mucho más exigible porque tenemos a Contraloría, ¿ya? Que efectivamente raya la cancha, pero cuando no tenemos a Contraloría en otras entidades vemos que hay mucha más libertad para, en el fondo, cruzar esta línea. Entonces yo creo que efectivamente lo que no hay que hacer acá es tratar de inducir a las personas a votar de una determinada manera. Y yo creo que lo que hace el presidente ayer, lamentablemente, se puede tomar como que está induciendo a las personas a votar
apruebo porque efectivamente el nuevo texto traería algo que, a juicio de este gobierno, es algo positivo y se relaciona con una política pública concreta que ellos están promoviendo. Entonces yo creo que ahí es complejo. Eso es la complejidad. Si tú me preguntas si yo creo que repartir textos de la propuesta de nueva Constitución ¿es intervencionismo? Yo creo que no. ¿Mandar a imprimir esa cantidad? Yo creo que no. Porque yo creo que ahí se están restringiendo a algo que es necesario y que es que las personas conozcan y voten de manera informada. Cada uno hará su valoración de si el texto es suficiente o no es suficiente y qué me va a llevar a votar. Pero efectivamente, todo lo que tenga que ver con opiniones personales, valoraciones, calificativos, adjetivos que lleven, que induzcan a las personas a una u otra opción, efectivamente yo creo que vulnera el deber de presidencia, pero claramente es Contraloría la llamada a determinar eso en los casos concretos. Sí, quiero tomar un punto que mencionabas, María, que me parece también relevante en este análisis, porque es un proceso electoral completamente distinto. Y también desde lo que se va a votar, porque podríamos decir que cuando se hace esta fiscalización de presidencia o no, con respecto a elecciones parlamentarias, elecciones presidenciales, también donde hay un candidato A, un candidato B, esa línea es bastante más clara. O sea, cuando hay un apoyo al candidato A o candidato B, es bien difícil decir que no fue así. Ahora, aquí estamos hablando de contenido, estamos hablando de una propuesta de nueva Constitución, de apruebo o rechazo, pero desde el fondo que es entender qué es apruebo y qué significa rechazo. Entonces, hay también una particularidad que hace que esto sea quizás más nebuloso, ¿no? Es mucho más complejo, porque como tú dices, por ejemplo, en una elección presidencial, la persona que está presidiendo la República en el momento puede decir, nosotros como gobierno creemos que el rumbo del país debe ser, y puede enumerar una serie de políticas públicas que claramente uno las puede encontrar en el programa de una de las dos candidaturas que pasan a segunda vuelta. Y ahí muchas veces se considera que no se infringe el deber de presidencia, porque lo que está haciendo un gobierno es decir qué es lo que le parece respecto al devenir del Estado, por ejemplo, o del país. Pero aquí, en cambio, sí se mezclan un poco esos temas. Entonces, yo creo que efectivamente con el plebiscito estamos viviendo una situación particular, y por eso yo creo que se ha vuelto como más álgido y tan relevante en la opinión pública el tema del intervencionismo. Pero también recordemos que en todos los procesos eleccionarios que yo tengo en memoria, las acusaciones de intervencionismo han existido. Siempre el que está en la oposición, y hemos visto que ha habido distintos actores en la oposición, critica fuertemente al gobierno de turno por intervencionismo, y luego cuando está en el gobierno probablemente haga lo mismo, parecido o similar, y dice que no es intervencionismo. Entonces yo creo que ahí también hay un tema político coyuntural que es inevitable, pero efectivamente estamos ante una situación muy particular donde, si lo pensamos, casi todo lo que tenga que ver con lo público está en la discusión de la propuesta de nueva Constitución o de la Constitución actual. Claro. Cómo miramos el ejercicio del poder, cómo miramos el ejercicio de los derechos, cómo miramos cómo nos organizamos, cómo miramos que tiene que el Estado organizarse, la relación del sector privado con el Estado, la relación de la ciudadanía con el Estado. Entonces, es muy difícil a veces separar. Lo que sí, yo creo que en el fondo el gobierno puede valorar ciertos tipos de determinaciones como lo de ayer, es decir, nosotros lo que queremos hacer es un sistema de seguro de salud única, un sistema de salud público más fuerte, pero sin referirse a ni el texto actual ni el texto de la propuesta. Directamente, porque finalmente, claro, si uno piensa en lo que fue, me centro en la actividad de ayer porque es la más reciente, digamos, y que es para analizar justamente este punto, que tiene varios bemoles. Si uno piensa en lo que fue el anuncio de ayer del copago cero y la reforma al sistema de salud que se quiere implementar del gobierno del presidente Gabriel Boric, no es novedad en términos de que la campaña, el programa de gobierno, la hoja de ruta justamente establecía un cambio, una reforma al sistema de salud que considera, por ejemplo, un fondo universal de salud. Ahora, cuando pasa a relatar el artículo que determina un sistema universal de salud, ahí ya como que la situación se complejiza, digamos, como que va uno o dos pasos más allá y puede generar una serie de críticas. Exacto. Además, lo otro que yo creo que todos tenemos claridad de cuál es la opción del gobierno y cuál es la opción del presidente. Lo tenemos muy claro. Muchas veces también es cosa de leer el programa o las propuestas que hizo el propio presidente antes de ganar la elección. Sí, claro. Por lo tanto, lo tenemos muy claro, y yo creo que ahí en ese sentido tampoco tenemos que ser más papistas que el Papa, ¿ya? Es bastante evidente cuál es la opción del gobierno, pero lo que se le pide al gobierno es que no utilice en el fondo todas sus apariciones públicas, porque en general el intervencionismo en nuestro país no es de
mandar a imprimir palomas o pagar por campañas, sino que es más bien utilizar las plataformas, ¿ya? No es un tema de recursos monetarios, por así decirlo, de desviar recursos monetarios, sino que es más bien de utilizar la plataforma que te da justamente la clave en esta investigación especial, decía el contralor Jorge Bermudo, el mal uso de recursos públicos. Claro, pero nosotros deberíamos entender recursos públicos en un sentido amplio, no de plata en efectivo, por así decirlo, sino también la plataforma que te da, el horario de las personas, la dedicación, la función pública, ¿ya? Entonces yo creo que acá efectivamente lo que se critica es eso. Y yo creo que el gobierno, para evitar en el fondo todas estas críticas y cumplir efectivamente con el espíritu de lo que implica el deber de presidencia, es que debiera evitar en el fondo traspasar esa línea. Como te decía, nosotros sabemos perfectamente cuál es la opinión del gobierno, es totalmente legítima, pero yo creo que es ir más allá cuando efectivamente empezamos a hacer el enlace entre esa propuesta en las políticas públicas concretas que el gobierno está ejerciendo y promoviendo, y no podemos pedirle a un gobierno que se paralice por el plebiscito y no haga nada, no se lo podemos pedir, con efectivamente el devenir de la propuesta de la nueva Constitución. Yo creo, a mi juicio, ahí está el límite, es una delgada línea, pero a mi juicio ahí está el límite. María Jaraquemada, directora ejecutiva de Chile Transparente, muchísimas gracias nuevamente por esta conversación. Que estés muy bien. Gracias a ti, que estés bien, que tengas un buen día. Igual.